Comenzamos. Hola a todos, me llamo Javier Jofré y soy el director de Estrategia Corporativa y Marketing en Athens. A día de hoy y durante todas las sesiones de Athens en el marco de Fruit Attraction Live Connect, estaré moderando los webinars. Primero que todo, me gustaría agradecer a todos los que nos están acompañando en directo. Hemos preparado esta serie de sesiones con mucha ilusión, de cara a seguir divulgando nuestro trabajo en el desarrollo de productos innovadores, efectivos y biológicos que dan soluciones a las problemáticas a las que nuestros clientes se enfrentan cada día. Durante la celebración de Fruit Attraction Live Connect hemos preparado una serie de jornadas técnicas que cubrirán cultivos muy variados. Ya hemos revisado los frutos rojos y los cereales. Ahora nos toca el turno de los cultivos hortícolas. Y además nos quedarán 3 sesiones sobre olivar y almendro, viña y árboles frutales que realizaremos durante lo que queda del mes de octubre. Tal como mencioné anteriormente, el día de hoy damos paso a una sesión dedicada exclusivamente a nuestros productos a base de micorriza y tricoderma y bacterias en cultivos hortícolas. Para desarrollar este tema y liderando la sesión me acompaña como siempre Igor Querice, director técnico de Athens. Como invitado especial tenemos a Isidoro Huesca, técnico y vicepresidente del Grupo Inver en Almería, con 33 años de experiencia en cultivos hortícolas de invernadero y 15 años trabajando con micorriza en estos cultivos. Gorka iniciará la sesión con un breve repaso a nuestra empresa, dando paso a una revisión técnica sobre los microorganismos y finalizando con distintos ensayos y casos de éxito en diferentes cultivos. Isidoro, por su parte, compartirá con nosotros su experiencia en un ensayo realizado con él en pimiento, en el que se ha aplicado el protocolo de microorganismos de Athens. Después de él, Gorka continuará dando paso a explicar 2 ensayos más, uno en tomate de industria y otro, si nos da el tiempo, en alcachofa. Al final de la sesión responderemos a cualquier duda que surja durante el webinar. Pueden utilizar el chat de la plataforma para hacer llegar estas preguntas. Esta sesión y todas las que vayamos realizando durante el mes de octubre estarán disponibles en la plataforma de Live Connect y en YouTube. Sin más, dejo paso a Gorka Querice. Disfruten la sesión. Muchas gracias, Javier, y bienvenidos a todos los asistentes a este Fruit Attraction Live Connect y a todas las personas que nos siguen en streaming por YouTube. Déjenme compartir con ustedes la presentación que tenemos preparada para hoy, en el cual cubriremos los cultivos hortícolas, su aplicación de micorrizas, tricodermas, bacterias de la rizosfera, y haremos especial énfasis en 3 cultivos, en tomate, en alcachofa y en pimiento. Pero antes, déjenme hablarles de Athens. Athens es una empresa de matriz familiar que se creó en el año 94, es decir, que ya tenemos más de 25 años en el sector. Se creó con la idea de producir una micorriza de calidad para una agricultura sostenible. Actualmente somos el mayor productor mundial de micorrizas en sistema in vivo y de tricoderma en medio sólido bioreactor. Athens nació de la investigación y desarrollo y continúa totalmente vinculada a la I+D. En su laboratorio, el NGA Lab, esto significa Next Generation Agronomics, tenemos equipos como el que ven aquí en la imagen, el MySec de Illumina. Con este equipo, a partir de una muestra de suelo, podemos conocer cuáles son las poblaciones de bacterias y hongos que habitan ese suelo. Esas poblaciones que van a influir positivamente si son beneficiosas para nuestro cultivo o negativamente si son patógenos para las plantas. Bien, con esta máquina también fuimos la primera empresa en secuenciar el genoma de nuestra cepa de tricoderma. En el laboratorio de NGA también tenemos equipamiento como este, como el LCMS, cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. A partir de una muestra compleja de extractos de frutos o de hojas, podemos separar todos sus componentes, todos sus metabolitos, mediante la cromatografía líquida e identificarlos mediante la espectrometría de masas. Esto es fundamental porque cuando nosotros aplicamos un microorganismo al suelo, generalmente producimos un cambio en la planta con la intención de producir una planta que crezca más y que produzca más, que tenga mucha mejor vigorosidad. Bien, si nosotros hacemos esto sobre la base de que aplicamos un microorganismo y no conocemos el mecanismo a través del cual se produce este incremento de la productividad, bien, estamos incurriendo en un grave error en un sistema de caja negra. Bien, mediante esta máquina lo que podemos conocer es cuál es exactamente la ruta metabólica o las rutas metabólicas que ha modificado ese microorganismo y de esta manera podemos saber cómo ha funcionado, a través de qué sistema ha funcionado y podemos recomendar soluciones que se complementen a ciertos tipos de cultivo e incluso desarrollar nuevas soluciones para problemas que ya existen o problemas que vayan surgiendo en el futuro. Bien, en nuestro laboratorio tenemos una serie de invenciones que hemos patentado. La primera de ellas es una patente internacional para el tratamiento de semillas. Es realmente difícil
cubrir nuestras semillas con las esporas de micorrizas y de hongos. Tiene una superficie con ceras que hace que esto sea muy difícil. Este era el problema que nos encontramos y la solución fue desarrollar un sistema para que nuestras esporas de micorrizas y de hongos se adhieran perfectamente a la superficie de semillas. Bien, a partir de esta invención hicimos una patente española, una patente internacional, una patente europea, estadounidense y brasileña. También otra invención que hemos desarrollado en nuestro laboratorio es la patente internacional para reducir el estrés hídrico en plantas. Esto hace referencia a una fibra vegetal que se incluye en nuestros productos a base en formato de pastillas, Esta fibra vegetal lo que hace es retener el agua de manera muy eficiente alrededor de las raíces, en ese ambiente que llamamos rizosfera, donde conviven las raíces y nuestros microorganismos, facilitándoles el acceso a agua y evitando también que en episodios de riego excesivo pueda perderse el abono que incluimos en la pastilla. Bien, con esta invención tenemos una solicitud de patente europea, internacional, estadounidense y además chilena. Bien, como pueden comprobar, el motor de Athens es su pasión por la investigación, pero el otro pilar de la empresa es la búsqueda de la obtención de productos basados en microorganismos de la máxima calidad. Para ello, en estos 25 años, hemos desarrollado nuestro propio sistema de producción de micorriza en vivo, en un invernadero, y en reproducción de tricoderma en medio sólido de bioreactor. Además, hemos incorporado tecnología de otras industrias, como puede ser de la industria cosmética, a la hora de mezclar nuestras formulaciones, o de la industria farmacéutica, para la fabricación de esos productos en formato de pastilla. Además, los productores que colaboran con nosotros valoran que nuestros productos son de residuo cero, que no tienen periodos de seguridad y que respetan la fauna auxiliar. Athens somos signatarios del Pacto por una Economía Circular y con enfoque siempre en los retos alimenticios de 2050. Ante el incremento de la población que estamos sufriendo en estos últimos años, necesitamos producir más con los mismos recursos o incluso reduciéndolos. Esto es, queriendo ser más eficientes. En Athens tenemos certificación de gestión de la calidad y gestión ambiental, gestión de la energía, somos fabricantes de fertilizantes, nuestros productos tienen certificación ecológica y parte de ellos están en la lista OMRI del departamento USDA. Pero pasamos ya a describir los microorganismos con los que trabajamos en Athens, los que reproducimos. El primero de ellos, como digo, es la micorriza. La micorriza, todo el mundo sabe a estas alturas, es la asociación simbiótica entre un hongo y una planta, en el cual el hongo, gracias a los carbohidratos que recibe de la fotosíntesis de la planta, los intercambia por nutrientes y por agua. Bien, esto hace que el hongo que coloniza las raíces funciona como un sistema radical accesorio a la planta, con lo cual puede explorar el suelo mucho mejor que una raíz desnuda. Pero además, estas raíces que están micorrizadas aumentan la toma de fósforo en el suelo. Normalmente el fósforo, sobre todo en pHs básicos, está inmovilizado. Bien, pues la micorriza a través de fosfatasas alcalinas es capaz de extraer el fósforo de la matriz del suelo dándoselo a la planta. Como explora más el suelo, puede mejorar el estado hídrico de las plantas, pero es que hay que tener en cuenta que las hifas, al ser 10 veces más finas que una raíz, pueden llegar a los poros más pequeños, aquellos en los que, durante los episodios de sequía, quedan los reservorios de agua. Las plantas micorrizadas se ha demostrado que tienen más protección frente al estrés oxidativo, tienen una mayor actividad antioxidante de enzimas como la superóxido dismutasa, la ascorbato peroxidasa o la glutatión peroxidasa. Bien, además tienen una mayor resistencia al estrés abiótico, particularmente altas y bajas temperaturas, así como la salinidad, y mayor resistencia frente a patógenos. Las micorrizas no son nematicidas, pero ante un ataque de nematodos, como las plantas micorrizadas tienen acceso a más recursos hídricos y tienen una raíz mucho más desarrollada, sufren menos el ataque de los nematodos. Los productos a base de micorrizas en Athens están inscritos dentro de la ley española en 3 categorías, como micorrizas, mezcla de microorganismos o abono con microorganismos. Y los productos de Athens son la combinación de 2 cepas diferentes. La primera de ellas es Rhizoglomus irregulare, BEG 72. Es una de las especies más conocidas y estudiadas. Yo puedo dar fe de esto. Cuando me dedicaba al mundo académico, yo trabajaba con la alfalfa
crecíamos alfalfa en condiciones de cambio climático, alfalfa que estaba en simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno. Cuando quisimos añadir un tercer socio a esta simbiosis pensando en la micorriza, hicimos una revisión bibliográfica de cuál era una de las más estudiadas y inmediatamente apareció la BEC 72. Bien, la probamos en alfalfa con muy buenos resultados. Esta cepa, la BEC 72, fue aislada en colaboración con el IRTA, el Instituto Catalán de Investigaciones Agronómicas. La otra cepa es la Funeliformes mose, la BEC 234. Es una micorriza diferente, tiene un mayor tamaño de esporas y los estudios que han empleado esta cepa se han centrado sobre todo en su gran resistencia al estrés hídrico y en que es capaz de disolver grandes cantidades de fósforo. Esta cepa, la BEC 234, fue aislada en colaboración con el ICIA canario. Pero la caracterización de las cepas, lo único que nos habla es de la potencialidad que tienen esas cepas de mejorar las características que nosotros buscamos en el cultivo. Para llegar a demostrar esa potencialidad necesitamos un sistema de reproducción de la micorriza que esté a la altura y que pueda desarrollar todas estas bondades. Bien, a la hora de centrarnos en el sistema de producción de micorrizas, la primera de las opciones que nos viene a la cabeza es en campo abierto, en un campo donde tengamos nuestras plantas huéspedes inoculadas con nuestra cepa de micorriza. El primer problema, como todos los agricultores sabrán, es la producción irregular. No hay 2 años seguidos que se comporte el clima de manera similar y tener diferentes producciones de micorriza dependiendo del año es un problema desde el punto de vista de desarrollo industrial. Aparte, hay una difícil recolección de las esporas en este sistema y si llegara un patógeno a contaminar nuestro suelo y se reprodujese, nos contaminaría toda la producción y perderíamos todo lo invertido. Bien, para limitar la contaminación podemos reproducir las micorrizas en un sistema in vitro, como el que ven aquí en la imagen, en una placa de Petri, donde tenemos nuestras raíces transformadas de zanahoria, por ejemplo, a un lado de la placa y la micorriza crecería al otro lado. Bien, nosotros podemos recoger esas esporas que se producen muy abundantemente, pero esporas que son morfológicamente muy diferentes de las de campo abierto. Son esporas más pequeñas, con menos material genético, y esto afecta a su infectividad. Estas esporas hay que tener en cuenta que nosotros las podemos reproducir in vitro, pero luego las vamos a tener que utilizar en un campo. Estas esporas que nunca han visto un sustrato van a tener que crecer en un ambiente mucho más diferente. Bien, para intentar paliar los defectos y las virtudes de cada uno de estos dos sistemas, en Athens hemos optado por una tercera vía, que es la reproducción de la micorriza en un invernadero. Bien, en un invernadero donde nuestras plantas huéspedes crecen en un sustrato muy parecido al que pueden tener en el campo abierto, pero en ausencia de patógenos. En este sustrato nosotros controlamos toda la actividad de la planta y su nutrición. Aquí podemos reproducir esporas que morfológicamente son similares a las del campo abierto. Esto nos garantiza que esas esporas van a ser infectivas y que van a tener una alta vida útil. Déjeme mostrarle otra imagen de nuestro invernadero, donde, por ejemplo, aquí nuestras plantas huéspedes crecen en mesas separadas del suelo. Aquí tenemos nuestra producción anual. Este invernadero está completamente automatizado. De esta manera nos evitamos la producción irregular de año tras año. Aquí podemos estandarizar, buscando siempre la alta calidad y que nuestra producción de micorriza va a ser siempre similar. Bien, nosotros tenemos nuestros propios controles de calidad. Lo hacemos durante todo el año. Desde que llegan las plantas hasta que recogemos la producción de micorriza. Bien, pues cada lote y cada mesa de estas que ven en el invernadero es analizado de manera independiente también por el IRTA. Es decir, que nuestra producción de micorriza tiene un doble control de calidad, el nuestro y el que nos hace IRTA. Una de las ventajas de este sistema de reproducción in vivo en invernadero es que junto con nuestra micorriza crecen una serie de bacterias asociadas. Hace 2 años nosotros publicamos un artículo en Frontiers in Microbiology acerca de cuáles son las comunidades de estas bacterias. Y lo que encontramos fue una lista de 15 especies de bacterias que tienen características PGPR, que tienen actividades de promoción del crecimiento vegetal. Algunas de estas bacterias fijaban nitrógeno, otras solubilizaban fósforo o producían ácido indolacético o producían sideróforos, moléculas que excretadas al exterior son capaces de solubilizar el hierro e incorporarlo al citoplasma de la bacteria e inmediatamente queda también disponible para la planta.
En estas imágenes pueden ver algunas de las pruebas que hayamos sacado en el laboratorio, en los cuales pues, tenemos nuestro test de ELISA para índole acético, la movilización de hierro o la solubilización de fósforo. Bien, si pasamos a otro de los microorganismos que producimos en Athens, en este caso la tricoderma. Bien, tricoderma es un hongo diferente de la micorriza. Así como la micorriza es un biotrofo obligado y necesita la planta para completar su ciclo vital, tricoderma es un hongo saprófito. Se alimenta de materia orgánica del suelo. Y su principal virtud es que es un gran competidor con otros hongos por el espacio y los nutrientes en el suelo. Una de las dificultades a la hora de controlar o deshacerse de un hongo patógeno en el suelo es que son muy buenos competidores. Son capaces de llegar a un suelo que ha sido desinfectado y pueden hacerse con todos los recursos en ese suelo. Bien, si nosotros incluimos tricoderma y podemos competir de tú a tú con el hongo en cuanto a velocidad y en cuanto a acaparar esos recursos, tenemos parte del balance que queremos conseguir en el suelo. Bien, como digo, coloniza rápidamente el suelo y no deja espacios a otros hongos, pero es que además promueve las defensas de la planta a través de la resistencia sistémica inducida. Las plantas, en contacto con tricoderma, desarrollan una exaltación de la vía del ácido jasmónico. Esto hace que cuando vayan a sufrir un ataque patógeno, esta vía, digamos, inmune de la planta es capaz de responder mejor y de una manera más eficiente a este ataque patógeno. Además, estimula el desarrollo radical a través de compuestos orgánicos volátiles y mediante la síntesis de auxina en la planta. Y produce sideróforos, la misma característica que hemos visto antes en bacterias. Y además mejora la fertilidad y la vitalidad del suelo. Bien, en Athens manejamos dos cepas diferentes de tricoderma. La primera es Tricoderma coningi, TK7. Es una cepa que tiene todos los beneficios bioestimulantes que hemos visto antes. Coloniza el suelo, compite por el espacio y los nutrientes y promueve las defensas de la planta. Bien, esta cepa está registrada como producto fertilizante en la ley española dentro del grupo de microorganismos no micorrízicos. Ahora bien, por otra parte tenemos la cepa Tricoderma troviridae, AT10. Esta es una cepa que está actualmente en proceso de registro fitosanitario. De hecho, está en la última fase de aprobación como sustancia activa, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Esta cepa es una cepa agresiva frente a un amplio rango de enfermedades fúngicas, por ejemplo, contra Fusarium, esclerotinia, motritis y contra ESCA. Y de la misma manera que el método de producción de micorriza es fundamental para desarrollar todas sus propiedades, con el tricoderma pasa exactamente lo mismo. Este es el bioreactor en estado sólido que tenemos en Athens. Aquí hacemos una selección de nuestra cepa de tricoderma y hacemos el escalado industrial en un proceso que está totalmente automatizado, como pueden ver aquí en la imagen de la derecha, en el cual se controlan todas las variables que pueden afectar a su crecimiento. Bien, este bioreactor, 3 módulos en vertical de acero inoxidable, lleva a cabo un proceso que dura más de 40 días entre la fase de limpieza, esterilización, fermentación y secado. De esta manera nos aseguramos en este bioreactor que no hay contaminaciones, siempre con la idea de mantener la calidad, a la vez que hacemos nuestros propios controles internos y controles externos, que nos garantizan ese doble check. Bien, vamos a hablar de una serie de cultivos, vamos a hablar de tomates, alcachofas y pimientos, pero antes quiero presentarles los productos que vamos a utilizar. Bien, el primero es Timo hortícola, es una micorriza en formato de polvo para riego. Es un polvo que se disuelve en el agua de riego con una composición de 1000 esporas por gramo a una dosis habitual de 1 kilogramo por hectárea. Bien, nos suelen preguntar si esto realmente es soluble y nosotros decimos que efectivamente sí. Este producto es un producto en polvo que se echa sobre el agua, la cuba que vayamos a regar. Como ven, aquí el operario echa el producto mientras se va removiendo y llegará un momento que se pregunten, bueno, pues si la solubilización ha sido buena, si no ha sido tal. Y efectivamente, comprueban que hasta incluso en el fondo no queda ningún tipo de resto y ningún tipo de pozo. Este es un producto que tiene una granulometría inferior a 120 micras, con lo cual no tiene ningún problema ni con filtros ni con goteros. Por otra parte,
Otro de los productos de los que vamos a hablar es Condor Shield. Es nuestro producto a base de tricoderma. Tricoderma Conigy TK7, 1 por 10 a la 9 unidades formadas de colonia por gramo. Tiene una materia orgánica de 56% y nuevamente una granulometría inferior a 120 micras. Esto es muy importante. Su dosis pues varía dependiendo de la temporada a la que queramos aplicarlo, pero normalmente es de 0,5 a 1 kilogramo por hectárea. Y su formulación exactamente con la misma que el timo hortícola, en polvo. Estos dos productos, tanto timo hortícola, las micorrizas, como Condor Shield, la tricoderma, se suelen combinar con un tercer producto, Heptabiol, que está hecho a base de extractos vegetales. Bien, Heptabiol es un producto complejo, de hecho está compuesto de 7 extractos vegetales, que tiene una fuerte actividad antioxidante y estimulante de la población bacteriana. Es muy buen enraizante. De hecho, cuando lo combinamos con micorriza, lo hacemos para promover no solo las raíces de la planta, sino también, a través de uno de sus componentes, la quercitina, la ramificación de la germinación de la espora de micorriza. De esta manera conseguimos que la micorrización sea mucho antes, mucho más efectiva. Cuando Heptabiol lo combinamos con tricoderma, en los suelos en España tenemos una gran falla, que es la cantidad de materia orgánica que suelen contener los suelos mediterráneos. Bien, Heptabiol contiene extracto húmico total al 16%. Eso incluye 12% de ácidos húmicos y 4% de ácidos fúlvicos. Bien, tricoderma, si recuerdan, es un hongo saprófito y se alimenta de materia orgánica. Bien, cuando combinamos tricoderma con Heptabiol, conseguimos que el establecimiento de tricoderma a la altura de la raíz sea mucho más efectiva. Este producto, Heptabiol, suele ir en unas dosis de 2,5 a 3 litros por hectárea. Otro de los productos de los que vamos a hablar es Asirorto. Es uno de esos productos en formato de pastilla que contienen la patente de la fibra vegetal, que sirve para evitar la pérdida de nutrientes por lixiviación y que proporciona un ambiente excepcionalmente húmedo para el desarrollo de los microorganismos y de la raíz. Bien, en esta pastilla, que es de muy fácil aplicación en el mismo hoyo de trasplante, se coloca la pastilla y encima se coloca la planta, combina micorriza, 225 esporas por pastilla, tricoderma, 1 por 10 a la 6 esporas por pastilla, y Bacillus megatherium, 2 por 10 a la 6 unidades formadas de colonia. Todo en una matriz de NPK. Bien, no es casual que nosotros hayamos querido mezclar micorrizas, tricodermas y bacillus. Esto es lo que se llama un consorcio de microorganismos. Tiene todo el sentido del mundo poner juntos microorganismos que pueden actuar a diferentes niveles con la planta y que la sinergia entre ellos puede afectar positivamente al crecimiento de nuestra planta. Es decir, que si tricoderma promociona el crecimiento de la raíz, la micorrización va a realizarse antes. Y las raíces micorrizadas tienen unos exudados más ricos que van a alimentar las bacterias. Bien. Todo esto va a hacer que en una sola pastilla podamos tener un efecto mucho mayor que el que podríamos obtener quizás con los microorganismos por separado. Pero pasando ya, vamos a ver el primero de los ensayos de esta tarde. Para ello contamos, como ha dicho Javier, con Isidoro Huesca, ingeniero agrónomo, técnico de campo con más de 30 años de experiencia, de los cuales 15 ha estado trabajando con micorrizas. Además es el presidente del grupo Inver en Almería. Buenas tardes, Isidoro. Hola, buenas tardes, Gorka. ¿Cómo estamos? Si te parece bien, no sé, ¿quieres hablar algo sobre tu trabajo, en qué consiste, para que te conozcan? Bueno, soy, además de ser presidente del grupo y llevar la gestión, ayudar en la gestión del grupo, pues mi trabajo principal, donde dedico el 90% de mi tiempo, es al seguimiento de cultivos en Almería, bajo plástico siempre. Muy bien. Bien. Si te parece bien, yo voy a empezar a comentar todo este ensayo que hicimos en pimiento, que lo hemos estado haciendo durante los últimos 3 años, y cualquier cosa que quieras puntualizar, que quieras completar, siéntete libre de decir lo que te parezca, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Bien, el objetivo de este ensayo era utilizar las herramientas moleculares y metabolómicas del laboratorio, y lo que queremos hacer es establecer la relación entre
cómo funcionan nuestros productos, cómo modifican la población microbiana de la rizosfera y qué consecuencias tienen. Dos tipos de consecuencias, sobre todo el buscar un aumento a nivel productivo y un aumento en la calidad de ese pimiento. Es decir, siguiendo el esquema que pongo aquí, inoculamos el suelo, cambiamos las comunidades de microorganismos del suelo, alteramos la fisiología vegetal y como consecuencia esperamos un aumento de producción y de la calidad. Bien, el ensayo de pimiento tuvo lugar en el paraje de Águilas Bajas, en el Ejido, en un invernadero de 8.000 metros cuadrados con una variedad de pimiento California. Y el calendario de aplicación de los tratamientos fue el siguiente. El 19 de julio tuvo lugar la plantación. El 3 de agosto ya se comenzó la aplicación de micorriza, tricoderma, combinada siempre con heptaviol. Y a finales de agosto se hizo una segunda aplicación de tricoderma combinada con heptaviol y se hizo el muestreo de las hojas. Posteriormente, tanto en noviembre como en febrero, continuamos haciendo el muestreo de hojas y frutos para ver lo que había pasado. Para que vean, es el aspecto que tenía el invernadero en el 31 de agosto durante el primer muestreo de las hojas. Bien, una de las respuestas más consistentes que obtuvimos durante todo el ensayo fue el incremento de los compuestos relacionados con la estructura celular de las plantas. En concreto, lo que vimos es un aumento de los lípidos de membrana, de las ligninas y de la ruta metabólica de la suberina. Es decir, que nuestras plantas micorrizadas tenían un aspecto como mucho más rudo y actuando sobre todo a nivel de la pared celular. Esto es interesante desde un punto de vista de que suponemos que a través de este mecanismo nuestras plantas son más resistentes a daños mecánicos. Es importante porque todos estos daños mecánicos, las heridas que puedan sufrir los pimientos, sobre todo en las primeras fases del crecimiento, pueden dar lugar a infecciones por patógenos. No sé si quieres añadir algo. Aquí quiero hacer una puntualización. Es decir, llevo yo muchos años trabajando con micorriza y una forma sencilla de poder evaluar la micorrización de una planta, el grado de micorrización, consiste en cortar un tallo de la planta y ver un poco la dureza, el crujido que hace, ¿no? Es muy típico cuando una planta es micorrizada, tanto de pimiento como de tomate. Cuando tú cortas un tallo, hace clac. Notas que está más lignificado, que el tallo tiene otra consistencia. Eso es una forma fácil y práctica de determinar de modo rápido el nivel de micorriza al cabo de más o menos un mes de haberla aplicado. Ya esos síntomas se perciben fácilmente. Sí, no, es realmente satisfactorio ver que los parámetros que nosotros podemos medir en el laboratorio coinciden con la apreciación que tiene la gente en campo de estas plantas. Bien, este es el aspecto de las plantas y de los frutos durante el segundo muestreo de hojas, el 27 de noviembre. Sí que se ve que los frutos, o por lo menos en esta imagen, tienen un aspecto como más grande, mucho más verdes, y este mayor verdor también se traduce en las plantas. Probablemente la tricoderma haya inducido, pues eso, no solo una mayor nutrición de las micorrizas, sino la producción de sideróforos y la captación de hierro. Aquí quiero hacer una puntualización porque esto para mí es muy importante. En mi experiencia de campo, yo lo primero que evalúo cuando entro en un invernadero es el color de la planta. Porque eso da reflejo del estado de salud, del estrés que está sometido y cómo se está nutriendo. Cuando la mata tiene un verde claro, brillante, significa que la planta está en todo su potencial. No hay estrés que le esté restando vigor o restando, y cuando resta vigor o se estresa, la mata, indiscutiblemente eso se canaliza en una merma de producción. Y esto sí que es importante. Cuando entramos en una finca micorrizada, el color y el brillo determinan que la planta está en un estado de salud óptimo. Sí, todo lo que tenga que ver además con las clorofilas y poder conseguir más fotosíntesis para poder llenar al final el fruto. Correcto. Bien, y este es el aspecto de las plantas, digamos, a nivel de las líneas. Yo aquí siempre suelo destacar un poco una característica de las plantas micorrizadas, es su uniformidad.
Si vemos en la imagen de la derecha, las plantas tratadas con micorriza y con tricoderma tienen todas el mismo porte, la misma altura, y es porque las plantas micorrizadas no solo está micorrizada una planta, sino que la micorriza va puenteando planta a planta, y eso hace que zonas que podrían estar más deprimidas en el campo pues, se soporten un poco con la captación de nutrientes de las plantas de al lado. Esto creo que es importante para los agricultores, porque el llevar un cultivo acompasado les facilita mucho la tarea a la hora de aplicar tratamientos, a la hora de comenzar la cosecha, a la hora de llevar todo el campo, digamos, de una manera tan homogénea como están creciendo las plantas. La verdad que era bastante patente cuando entrabas en la finca, porque esta finca era de 8.000 metros, se partió en dos partes, separado por el camino central. Y además, el sector que se micorrizó siempre históricamente ha sido ha crecido menos, siempre está un poco más deprimido con respecto al otro sector, por temas de suelo. Y en este caso concreto se invirtieron los términos. Es decir, donde se hizo el ensayo, donde se micorrizaron las plantas, tenían mayor vigor que en la parte no tratada, cosa que históricamente siempre ha sido al revés. Y después, evidentemente, lo que tú acabas de comentar, la homogeneidad de la planta y el color y el estado de salud eran muy distintos. Sí, en las plantas no micorrizadas se ve que el porte y la altura que tienen es más dispar. Pero lo que tú comentas de los ensayos y de que se aplicó digamos, la parte menos buena del invernadero. No, se hizo adrede precisamente para ver un poco el potencial, ¿no? Porque lo que queríamos ver realmente hasta qué nivel es capaz de mejorar la fisionomía de la planta, el vigor y cómo salvar obstáculos que otros años ese suelo ha dado problemas y este año es todo lo contrario, ha mejorado al testigo que siempre... históricamente siempre ha sido mejor que la parcela que hemos tratado. Sí, recuerdo que la parte tratada era como más baja que la parte no tratada, y entonces me comentaba el agricultor que ahí pues se acumula todo lo que son partículas finas, ahí pues se puede producir encharcamiento y eso siempre lleva a plantas sanitariamente peor. Bien, lo que vimos también en el segundo muestreo de hojas es el aumento de la síntesis de gibberelinas, que en este momento estaban involucradas en la fase de floración y fructificación. Es decir, que las plantas que estaban micorrizadas ya habían entrado en esta fase de floración, mientras que las no micorrizadas no. Bien, esto nos hablaba de otra característica de las plantas micorrizadas, y es que suelen tener una mayor precocidad. Es decir, que nosotros podemos llegar a la fructificación y a la cosecha antes cuando las plantas están micorrizadas que cuando no. Esto es un hecho que se puede constatar con mucha facilidad. Siempre la precocidad es una de las características. Y por otras características de las plantas micorrizadas, y aquí lo habéis analizado, es que cuando llega el invierno tienen mayor capacidad de respuesta en el frío. Y eso es simplemente porque la mata genera más gibberelinas. Y por eso la diferencia de crecimiento con respecto a los testigos normalmente. Y una cosa interesante fue que a nivel de hoja las rutas metabólicas de degradación de la planta estaban reprimidas. Esto lo asociamos con que las plantas micorrizadas estaban sufriendo menos envejecimiento, eran más sanas, mostraban menos síntomas senescentes. Bien, pero pasando ya al tema frutos, que es quizás lo más interesante, este es el aspecto que mostraban. Ya se ve que los frutos de las plantas tratadas con micorriza y tricoderma, pues se ve que son mucho más grandes, o da la expresión de ser mucho más grandes que los de las plantas no tratadas. Y a la hora de analizar, efectivamente, el peso medio de los frutos de pimiento, se hicieron 4 fechas de recolección, desde el 5 de diciembre hasta el 9 de abril, y se comprobó cómo las plantas control siempre tenían un peso medio de frutos inferior a las plantas tratadas con los productos de Athens, de micorriza y de tricoderma. De hecho, el incremento mínimo que se vio fue del 8,6, el incremento máximo del 22,5. Analizando también el incremento de producción medio, vimos que había un incremento durante toda la temporada de un 12,6%, lo cual me parece
un incremento muy aceptable para los productos que se emplearon. Pero analizando la metabolómica del fruto, quizás encontremos un aspecto muy interesante también en cuanto a que en el fruto también hubo una represión de la degradación de los compuestos. Bien, la degradación de los compuestos reprimida en el fruto, nos puede ser indicativo de que estos frutos pueden tener una mejor vida post cosecha, pueden aguantar mejor una vez cortados o transportados al mercado que se necesite. Y una de las ventajas que tiene la metabolómica no solo hablamos de un aumento de producción, sino que nos podemos centrar en un apartado que va a tener un futuro prometedor, como es el de la nutracéutica, el de alimentos funcionales, alimentos que aporten algo más a la salud humana. Y en ese sentido, las plantas micorrizadas de pimientos vimos que tenían un aumento en los carotenoides, en el fruto. Es decir, los carotenoides, que son antioxidantes, que están relacionados con la provitamina A y que reducen la degeneración macular relacionada con la edad del ojo. También de los apocarotenoides, que están implicados en la salud ocular, pero también en la salud cardiovascular, que tienen propiedades antitumorales, que pueden mejorar la fertilidad masculina y la hidratación de la piel. Y aumento de la vitamina 6, es decir, vitaminas que controlan neurotransmisores y que están involucrados tanto en la producción de hormonas como de glóbulos rojos y de células del sistema inmune. Además, controla los niveles sanguíneos de homocisteína, un aminoácido asociado con enfermedades cardíacas. Y también aumento de la vitamina B7, de la biotina, que es necesaria para la salud del cabello, piel y uñas, pero también para el desarrollo fetal y como prevención de la diabetes de tipo 2, además de equilibrar los niveles de colesterol. Es un aspecto, digamos, que quizás en la industria actualmente no se valora demasiado, pero que a futuro puede que la gente vaya buscando más este tipo de productos y la manera de producir este tipo de frutos. Así que, un poco para resumir las conclusiones acerca de la calidad, pues hemos visto que los frutos tenían un mayor contenido en compuestos de valor nutracéutico, carotenoides, apocarotenoides y vitamina B6 y B7, pues bueno, para todos sus diversos usos y que están actualmente en investigación. Pero además, cambiamos la fisiología de las plantas. Tenemos unas plantas micorrizadas que tienen una mejor nutrición, más robustas y con más uniformidad. Y además, plantas que son precoces. Esto es muy interesante, sobre todo cuando el precio de mercado varía. Hay muchas producciones de frutos en los cuales el fruto que mejor se paga es el fruto temprano. Y estas plantas también hemos visto que llegan más jóvenes y con más recursos al final del ciclo productivo. Pero sobre la producción en sí, la aumentamos con estos productos una media de un 12,6% a lo largo de todo el año y fue debida al mayor tamaño de los frutos. Y estos frutos que tienen además una mayor vida post cosecha, tienen una menor actividad degradativa y pueden ser transportados más lejos y en mejores condiciones. No sé si, Isidoro, quieres... Yo solamente quería resumir desde el punto de vista agronómico, que es la parte que a mí me toca. Vamos a encontrar, cuando micorrizamos plantas que son más precoces. En este cultivo de pimiento mejor no es tan importante la precocidad, pero por ejemplo melón y sandía sí es muy importante y se ve porque yo llevo también muchas sandías. Las sandías también se produce una homogeneidad igual que en los melones muy grande y una precocidad. Pero sobre todo lo que vamos a encontrar es una mata con un color que te transmite salud, mayor vigor y mayor producción. Es decir, y una respuesta frente a enfermedades fúngicas tipo pudrición y ceniza debido a la lignificación de las hojas y demás, pues que se nota. Yo creo que es una herramienta interesante que mejora los rendimientos de las fincas y el costo es relativamente bajo para todo lo que aporta. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias, Isidoro. Pues voy a pasar a seguir con el ensayo de tomate de industria.
cualquier puntualización que quieras hacer o cualquier pregunta que te surja, podemos interactuar, no hay problema, ¿de acuerdo? Bien, en cuestión de tomate de industria, nosotros planteamos un calendario de aplicación de tratamientos en los cuales el 5 de abril tuvo lugar el trasplante de las plantas en campo. El 25 de abril aplicamos timortícola, micorriza, combinado siempre con heptaviol. En mayo, día 15, aplicación de cóndor, tricoderma con trainer, un aminoácido foliar. Y el 19 de junio, aplicación de cóndor, tricoderma, combinada siempre con heptaviol. Y para julio aplicamos nuevamente tricoderma con dueto Liquid Plus, una materia orgánica líquida, para engorde de fruto fundamentalmente en ese momento. Bien, esto es la localización, la parcela donde hicimos nuestro ensayo, en esta punta de aquí de casi 3 hectáreas, que también coincidía que era la más baja y la que tenía menor producción o más problemas, igual que en el pimiento tuvimos esta parcela. Localizamos por GPS los puntos de muestreo que queríamos, tanto los testigos como los de las plantas tratadas con micorriza y tricoderma. Y estos fueron los resultados que obtuvimos. En la zona testigo destacamos que el grado Brix medio fue de 5,10. Por contra, en la zona tratada con micorrizas y tricodermas, el grado Brix fue de 5,41. Tenemos mayor grado Brix en la zona tratada. Esto puede ser debido también, como vamos a ver más tarde, a una precocidad de las plantas. Y el rendimiento en kilogramos por hectárea fue de 99.499 en la zona testigo por 116.000 en la zona tratada con productos ATES. Bien, esto si lo traducimos a rendimiento digamos monetario, el beneficio neto fue de 686,74 euros por hectárea, más en la zona tratada con micorrizas y tricodermas. Bien, hicimos también un estudio metabolómico en las plantas de tomate y lo que vimos esto es la biosíntesis de aminoácidos y vimos que se aumentaba mucho la fenilalanina. Bien, la fenilalanina es un aminoácido que, bueno, es un aminoácido aromático que las plantas lo suelen usar a veces como fuente de nitrógeno, es decir, cuando tienen un exceso de nitrógeno o algo de nitrógeno pueden almacenarlo en forma de fenilalanina, pero es precursor de compuestos de defensa como los flavonoides, de señalización y protección como los isoflavonoides o de reproducción como fenilpropanoides y volátiles. Bien, lo que encontramos junto con este aumento de la fenilalanina es que podía estar involucrada en un aumento de los flavonoides. Esta es la ruta de la fenilalanina hacia los flavonoides, que son protectores frente a radiación ultravioleta, pueden ser atractores de polinizadores e incluso fungicidas. Y tienen también interés por sus efectos sobre la salud humana. En concreto, un grupo de ellos, que son las cumarinas, que tienen propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, estimulantes del sistema nervioso central y como anticoagulantes. Además, encontramos que la fenilalanina estaba relacionado con un aumento en la síntesis de xantonas. Xantonas que son compuestos derivados de la misma ruta del sigimato y que tienen también características como agentes con bioactividad. Volvemos a la nutracéutica que hemos mencionado antes, que se han probado experimentalmente su actividad protectora, tanto cardiovascular como antitumoral, en ensayos controlados en ratas. Además, también encontramos un aumento de la síntesis de arginina. La arginina es un aminoácido usado en la asimilación y es el aminoácido que usan las plantas para el transporte de nitrógeno a larga distancia, es decir, desde que asimilan el nitrógeno en la raíz, que lo llevan a las hojas. La arginina, además, es precursora de las poliaminas, esenciales para el desarrollo porque tienen funciones durante el inicio de floración y el desarrollo del fruto y en las respuestas al estrés. Bien, sobre las poliaminas lo que encontramos es un aumento de la putrescina. La putrescina que juega un papel muy importante en la tolerancia de las plantas en condiciones de salinidad. Hay estudios en los que con plantas transgénicas se ha visto que la putrescina puede conferir mayor tolerancia a la salinidad, a la sequía y a las bajas temperaturas. Bien, respecto a los estreses, hemos visto una menor síntesis de manitol,
Manitol es un azúcar-alcohol, es un soluto compatible, es decir, que cuando se acumula por cuestiones de estrés hídrico, previene la pérdida de agua, compensa la acumulación de sales, es decir, que actúa como un osmoprotector. Entonces, esta regulación a la baja del manitol nos indujo a pensar que estas plantas estaban menos estresadas desde un punto de vista estrictamente hídrico. Bien, esto se confirmó puesto que también el ácido ascísico estaba regulado a la baja. El ácido ascísico, como saben ustedes, es una de las hormonas involucradas en la respuesta al estrés hídrico y regula negativamente el crecimiento vegetal. Es decir, cuando la planta siente la sequía, produce ácido ascísico y esto lleva a el cierre de estomas para disminuir la transpiración. Bien, nuestras plantas tenían menos manitol, menos ácido ascísico, podemos estar prácticamente seguros de que sufrían menos episodios de sequía que las plantas no micorrizadas. Sobre las hormonas, ¿qué podemos decir más? Pues bueno, vimos el descenso en la síntesis de brasinosteroides, que regulan procesos de crecimiento y desarrollo vegetal, y de las giberelinas. Giberelinas, junto con los brasinosteroides, son dos hormonas que pueden considerarse juveniles. Entonces, nuestras plantas micorrizadas podemos decir que son más maduras. Es decir, volvemos a ver ese adelanto de la fenología, esa precocidad que hemos visto con el pimiento se nos repite ahora con las plantas de tomate. Un poco para recoger las conclusiones de este ensayo, podemos decir que la aplicación de productos de microorganismos, micorriza y tricoderma, ha mejorado la producción de tomate de industria. El beneficio, más de 680 euros por hectárea. Sobre los resultados de metabolómica, bueno, pues hemos visto que particularmente se aumentaban los niveles de fenilalanina y arginina entre los aminoácidos. La fenilalanina la hemos relacionado con un mayor contenido en flavonoides, moléculas protectoras de las plantas, pero que tienen también una actividad muy interesante de carácter nutracéutico en humano por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, y además la fenilalanina indujo la acumulación de xantonas, también con actividad cardioprotectora y antitumoral. Por parte de la arginina, pues bueno, se indujeron las poliaminas, en concreto la putrescina, que puede conferir a las plantas mayor tolerancia a la salinidad, a la sequía y a las bajas temperaturas. Y que estas plantas parece que están menos estresados desde un punto de vista hídrico, porque tienen menos contenido en manitol y en ácido ascísico. Además, son plantas que tienen una mayor precocidad, con lo que se demuestra por la regulación a la baja tanto de brasinosteroides como de giberelinas. Pasando ya al último de los ensayos que tenemos previsto mostrar hoy, es un ensayo hecho con alcachofas en el Baix Llobregat, muy cerquita de aquí, en Barcelona, en dos campos experimentales. El primero es la finca de Saladrigas, el segundo es la finca Amat. Tanto en Saladrigas como en Amat, la variedad de alcachofa que se utilizó fue Blanca de Tudela, que probablemente es la variedad tradicional en España más extendida, con un tratamiento testigo, con un tratamiento a base de timortícola, micorriza y condorsil en pulverización con pistola, el mismo que se llevó en la finca Amat, solo que en la finca Amat añadieron otro tratamiento más, pastilla de asirorto. Si recuerdan, la pastilla que combinaba micorrizas, tricodermas y bacterias de la rizosfera con la matriz de NPK. Bien, lo que vimos en este ensayo, este es un aspecto de las plantas sin micorrizar y plantas micorrizadas. Las plantas micorrizadas sí que se ve que tienen un aspecto mucho más verde, quizás más con un porte mayor, como nos decía Isidoro antes, con las plantas de pimiento. Y a la hora de medir la micorrización, tomamos unas muestras de raíz en estas alcachofas y vimos que las plantas testigo habían llegado a una micorrización del 19%. Esto es con las micorrizas autóctonas que ya había en el suelo. El tratamiento de Atens, que consistía en timortícola combinado con condorsil, llegó a una micorrización de 43%. Es decir, esta mayor micorrización, mayor colonización de la raíz, lo hablábamos con el sistema de producción de las micorrizas in vitro, esto va a posibilitar que las micorrizas vayan a poder inducir un cambio en la fisiología de las plantas. Medimos también la producción acumulada durante una serie de semanas, en concreto hasta la semana 9 del año, desde la 45 del final del año anterior, y lo que vimos es que las plantas micorrizadas en la línea azul
tuvieron siempre y desde el principio mayor producción que las plantas no micorrizadas. En concreto, al final, al calcular la producción acumulada, vimos que superaban en 1.731 kilogramos a las plantas no tratadas. Bien, no solo tenemos una mayor producción, sino que esta producción se focalizó también en las primeras semanas. Es decir, en las primeras semanas, cuando la alcachofa tiene un mejor precio en los mercados, podemos inducir una mayor precocidad, una mayor producción. Bien, a la hora de valorar cuál ha sido el rendimiento de la alcachofa, es imprescindible combinar estos dos términos, el aumento de producción junto con la precocidad. Para ello preparamos un gráfico. Este es el precio de la alcachofa en el mercado de Barcelona, en Mercabarna. Como les decía, la tendencia, que es la línea punteada, es que el precio de las alcachofas sea mayor al principio de temporada y va decreciendo con el paso de las semanas, junto con un pico aquí que coincide con las Navidades. Bueno, pues a la hora de trasladar la combinación entre precocidad y aumento de la producción, vimos que el beneficio bruto acumulado por hectárea en las plantas no tratadas era de 7.322. Por contra, en las plantas tratadas con micorriza y tricoderma era de 10.900. Esto con un tratamiento que costó 209,50 euros por hectárea, nos hace un balance bruto de 3.579. Este es el aspecto que muestran las plantas de alcachofa sin micorrizar, a la izquierda, y micorrizadas. La tinción con aziltripán hace que las hifas y las estructuras del hongo que están incluidas en el córtex de la raíz se tiñan de azul y se muestren de esta manera. En el otro campo, en AMAT, también medimos la micorrización de las plantas. Las plantas control llegaron a una micorrización de un 17%, mientras que las plantas tratadas con Asirorto, la pastilla, a un 44%, y las plantas tratadas con Team Hortícola y Condor Shield, un 46%. Nuevamente tenemos un porcentaje de micorrización superior al que alcanzan las plantas con las micorrizas autóctonas, y este porcentaje superior es lo que nos va a permitir que la simbiosis de las micorrizas con la planta sea realmente efectiva y puedan extraer todos los nutrientes que la planta necesita del suelo. Bien, nuevamente, este es el gráfico de producción acumulada, kilogramos por hectárea. En este caso se llevó desde noviembre hasta final de temporada. Y lo que vimos fue lo siguiente. Las plantas tratadas con Asirorto alcanzaron una producción acumulada que superaba 3.952 kilogramos por hectárea al testigo. Y las plantas tratadas con la combinación de Team Hortícola y Condor Shield aumentaron la producción en 2.017 kilogramos por hectárea. Nos propusimos también valorar cómo afectaba la precocidad, es decir, el poder aumentar la producción en este pico de aquí, multiplicado por el rendimiento económico que obtenemos con esas alcachofas en el mercado de Barcelona. Este es el gráfico del precio de la alcachofa en Mercabarna desde el comienzo de la temporada hasta abril, y vimos que el beneficio bruto acumulado por hectárea de las plantas no tratadas fue de 28.000 euros. La combinación de Team Hortícola y Condor Shield de 30.140 y la aplicación de la pastilla de Asirorto 31.300. Lo que nos dejaba un balance bruto cuando comparamos las micorrizadas con las no micorrizadas de 1.987 euros en el caso de las tratadas con Team Hortícola y Condor Shield y de 3.188 en las plantas tratadas con la pastilla Asirorto, con unos precios de tratamiento que son de 209,50 y de 408 para los productos en polvo o en formato pastillas. Es decir, que como conclusiones podemos decir que la micorrización de las plantas tratadas con productos de Athens, ya sea con Team Hortícola, con Asirorto, fue superior a la alcanzada con las micorrizas autóctonas en ambas parcelas, y la infectividad estuvo relacionada con el mayor rendimiento de estas plantas. Además, en el caso de la parcela de Saladrigas, la primera de ellas, la producción acumulada de las plantas inoculadas superó en 1.731 kilogramos por hectárea a las plantas no tratadas, lo que supuso un beneficio bruto de 3.579 euros por hectárea.
En Amat, las plantas tratadas por Asirorto alcanzaron una producción acumulada que superó en 3.952,50 kilogramos por hectárea al testigo. Beneficio bruto, 3.188 euros por hectárea. En el caso de las plantas tratadas con timo hortícola y Condor Shield, aumentaron la producción en 2.000 kilos por hectárea, con un beneficio bruto de casi 2.000 euros por hectárea. Bien, solo me queda agradecerles su atención y quedo disponible para cualquier consulta que quieran hacer. Muchas gracias, Gorka, por tu presentación. Como siempre, ha sido muy útil y creo que nuestros clientes y distribuidores lo apreciarán mucho el esfuerzo que está haciendo para poder transmitir nuestros conocimientos hacia ellos. También agradecer nuevamente a Isidoro Huesca por haber participado con nosotros. Creo que, al igual que ustedes, hemos notado de que todos los aportes que ha hecho él de parte del lado técnico, del lado del distribuidor, les ha ayudado a ustedes a entender un poco mejor cómo funcionan nuestros productos. Les recuerdo que cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario que tengan, lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales o por email a través de contacto@atens.es y estaremos gustosos en darle una respuesta a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo jueves, que tenemos un seminario sobre olivar y almendro, y ya cerraremos la próxima semana. Vamos a revisar, si no recuerdo mal, los cultivos de viña y también árboles frutales. Correcto. Vale. Bueno, Gorka, muchas gracias nuevamente.